Amén. Buenos días a todos. Perdón. Buenos días a todos en esta preciosa mañana, que es el domingo 10 de mayo del 2020. En esta preciosa mañana estamos saludando desde aquí, desde Hacienda del Cabezón y por parte de Casa de Oración. Queremos compartir principalmente en este día especial que celebra a todas las madres, a todas aquellas hermosas madres que dieron la vida a sus hijos y que en este día las felicitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles lo mejor, no tan solo en este día, sino cada día, y compartirle también a los hermanos, a los que son hijos y tienen sus mamás, compartirles lo que la Biblia, o recordarles lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento con promesa. Dice: para que te vaya bien aquí en la tierra y seas de larga vida. Entonces, no tan solo los cristianos respetamos o guardamos este día, sino que cada día Dios nos dice, ¿verdad?, que las respetemos, que las honremos, que las valoremos, porque es un mandamiento de Dios con una promesa muy hermosa, ¿verdad?, que Dios nos bendecirá, que Dios nos dará larga vida, porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces, el tema no va a ser de las madres, sino va a ser en la familia en general, de esposo y esposa, pero como introducción quiero honrar a todas las madres en este precioso día, haciendo una lectura de la palabra de Dios que está en el libro de los Proverbios, capítulo 31, verso 10 en adelante, donde aquí la palabra de Dios revela todos los atributos de una mujer virtuosa, y yo creo que toda madre tiene estas virtudes, quizás no todas, pero algunas de ellas o varias de ellas, ¿verdad? Entonces queremos compartir esta lectura como un homenaje, como un reconocimiento a la gran labor que hacen como madres, donde se han esforzado en cuidar a su familia, en cuidar a sus hijos, en criarlos desde el vientre, desde que fueron engendrados. Entonces les reconocemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ese grande amor, ese grande cariño que han tenido y siguen teniendo para sus hijos, y que todo hijo que verdaderamente entendemos la palabra de Dios, tenemos que respetar y honrar a nuestros padres en este día, a nuestra madre, ¿verdad? En lo personal, mi madre pues está descansando con el Señor y simplemente está en mi corazón, en mi recuerdo, pero las que están vivas queremos honrarlas y reconocerlas. Dice aquí esta lectura tan hermosa de la palabra de Dios, de la mujer virtuosa. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba.
Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Qué hermosa es esta porción de la palabra de Dios, donde la Biblia, que es la palabra de Dios, habla de la mujer virtuosa. Y yo pienso que cualquier madre reúne, quizás no todos los atributos que aparecen aquí, porque recordemos que nuestras madres se sacrificaron y se siguen sacrificando, las que viven por todos sus hijos, de cuidarlos, de alimentarlos, de guiarlos en la vida, ¿verdad? De que ellos y cada hijo se forme, ¿verdad? Y hablando como hermanos, como cristianos, se formen en el camino de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, les reconocemos, hermanas amadas en el Señor, en este día, no tan solo en este día, perdón, sino todos los días, porque así nos lo manda el Señor. Entonces, un llamado de atención a esos hijos que se portan mal, pórtense bien, queridos hermanitos, en el nombre del Señor Jesús, para que les vaya bien aquí en la tierra y sean de larga vida. Entonces, las honramos y vamos a hacer una oración especial para todas las madrecitas en este momento. Voy a pedir a los que estén conectados ya que me ayuden a orar y a darle las gracias a Dios por todas esas madres de familia que en este momento quizás están confinadas, encerradas en su casa, pero recuerden, hermanas, el Señor está con nosotros, Dios está con ustedes. Amén. Así es que vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias en este precioso día, Señor, porque nos has permitido, Padre, llegar a este día, Señor, que, Señor, se recuerda a todas las madres casi en todo el mundo, Señor, y nosotros, Señor, nos unimos, Padre, en este momento, Señor, reconociendo, Señor, que tú lo mandas, que cada día las honremos, Señor. Pero en este día nos unimos a todas las personas que reconocen, Señor, a esas madres, Señor, que han luchado, Señor, a esas madres, Señor, que han trabajado con sus manos y siguen trabajando, Señor, para poder dar el sustento a sus hijos, Señor. Te pedimos que las bendigas, Padre, las guardes en tu grande amor, en tu misericordia, Señor. Que en este momento, Señor, si están ellas, Señor, confinadas ahí en su casa, Señor, y que no han podido salir, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu las bendiga, las consuele, las anime, Señor, porque no están solas, Señor. Tú estás, Señor, con todas aquellas, Señor, que te aman y te honran, Señor, y que, Señor, sabemos, Señor, que en este día, Señor, ellas también te están reconociendo, Señor, como el único Dios verdadero y que han reconocido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Señor y Salvador. Así es que, Padre, te pedimos que las bendigas y las guardes en tu poderosa mano. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga a todas las hermanitas. Ahora sí, vamos a pasar a la predicación, ¿verdad? Saludamos a todos los hermanos allá en California, que Dios les bendiga. No voy a decir los nombres para que no se me sienta nadie. A todos los hermanos en California, allá en Lake Tahoe, a los hermanos también, ya saben de quién estoy hablando, a todos los hermanos, hay una familia muy querida también, en la Florida y en todas las partes donde nos estén mirando. Dios les bendiga. Preparen su corazón. Preparemos nuestro corazón para la palabra de esta mañana, que es muy importante, ¿verdad? Dios me dio para compartirles con todos ustedes, queridos hermanos y amigos que estén mirando, un tema muy delicado, un tema muy importante, ¿verdad? El tema es esposo y esposa, pero el mensaje yo le puse un llamado a la fidelidad. Entonces, el tema esposo y esposa, pero el mensaje se llama un llamado a la fidelidad. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Dios habla en su palabra que cuando nosotros nos hemos casado y hemos elegido a nuestra compañera, a nuestra esposa, debemos de entender que es lo más importante de nuestra vida, esa decisión que hemos tomado. Entonces, el mensaje es un llamado a la fidelidad. Y vamos a adentrarnos en este mensaje compartiendo con la Biblia, compartiendo con las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia tocante al esposo y la esposa? ¿Qué dice la Biblia tocante a ese llamado de fidelidad que Dios manda a todos los esposos y a todas las esposas?
Y para empezar nuestro estudio, nuestro mensaje de este día tan hermoso que Dios nos ha dado, vamos a buscar Proverbios 18:22. Los que tengan Biblia y los que no, pues abran sus oídos, abran sus oídos a la palabra de Dios, porque vamos a buscar el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 22, como inicio del mensaje y del estudio de esta mañana. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios que el que haya esposa, haya el bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios estas palabras tan importantes, verdad? Porque Dios, en su sabiduría, diseñó al hombre y a la mujer para que formaran una familia, para que formaran un hogar y para que el hombre y la mujer, y vamos a ir al principio para ir entendiendo todas estas cosas, ¿verdad? Dios diseñó al matrimonio, a la familia, al hombre y a la mujer para que tuvieran descendencia y esa descendencia honrara y glorificara al único Dios verdadero, al único Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, porque ese fue el propósito de Dios cuando creó al hombre. Cuando creó a Adán, dice la Biblia que lo creó con todos los atributos perfectos como ser humano, porque el ser humano es muy diferente a los animales. Implantó vida en él, sopló el aliento de vida, le dio mente, pensamiento, intelecto, le dio muchas capacidades, muchísimas capacidades, lo cual los animales no lo tienen. Entonces, aquí el libro de Proverbios expresa que el que haya esposa, haya el bien. Y dice, y alcanza la benevolencia de Jehová, la benevolencia de Dios. Entonces, vamos a ver por qué bíblicamente dijo el Señor que el que haya esposa, haya el bien. Vamos a ver cuando Dios creó al ser humano en Génesis 2:18. Vamos a ver qué dice la Escritura para ir entendiendo algunos conceptos muy importantes de la palabra de Dios, porque esto es muy importante. Dice en el libro del Génesis 2:18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense lo que declaró Dios. Cuando creó Dios al hombre, Dios dijo que no era bueno o no es bueno que el hombre estuviera solo, sino que le haría una ayuda idónea para él. Y esto se refería a la creación de la mujer. Entonces, por eso dice el libro de los Proverbios que el que haya esposa, haya el bien. ¿Por qué? Porque Dios habló desde el principio que el hombre, no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Qué haríamos los hombres si no existiera la mujer? Que pues obvio no hubiera humanidad, pero lo digo en un sentido, ¿qué hace un hombre o qué puede hacer un hombre cuando no encuentra su pareja, cuando no encuentra alguien con quien formar un hogar? Mi opinión es esta, que ese hombre o esa mujer les respetamos si han tomado esa decisión de no casarse, pero yo pienso que un hombre o una mujer que no encuentra su pareja, que no encuentra dónde formar un hogar, está incompleto, porque el plan de Dios fue desde el principio que el hombre, cuando lo crió, necesitaría una ayuda idónea al lado de él. Entonces, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad?, lo hizo con ese propósito, que no era bueno que él estuviera solo, sino que le haría la ayuda idónea. Mirando en el diccionario hebreo, vamos a investigar qué significa la palabra ayuda idónea para él. Por ejemplo, la palabra ayuda en el hebreo, según el diccionario hebreo, viene de la palabra azar o azar. Fíjense bien lo que significa esa palabra ayuda en el hebreo antiguo. Dice, la palabra indica rodear,
o significa rodear, circuncidar, dice, circundar alrededor, ayudar y proteger. Entonces, cuando Dios creó al hombre, vio la necesidad de que el hombre no debería estar solo, sino que Dios crearía a la mujer con el propósito de que lo ayudara, de que lo protegiera, de que lo circundara, de que estuviera. El propósito de Dios era de que la mujer, y el propósito de Dios hasta hoy, es que la mujer esté cerca del esposo para cuidarlo, para ayudarlo, para protegerlo. O sea, también en un sentido. Pero cuando se unen los dos, lo habla en un sentido de que tienen que cuidar el hogar. Por ejemplo, la palabra que significa idónea, por ejemplo, aquí dice ayuda idónea. Para juntar estas dos palabras y entenderlas, idónea en el idioma hebreo viene de la palabra nagat. Fíjense lo que significa nagat. Nagat significa contraparte. Alguien que está frente al varón para enfrentar juntos, oponerse firmemente a lo que está afectando a la familia. Entonces, podemos entender con la definición de estas dos palabras que la mujer como ayuda idónea fue puesta para ayudar, para proteger, ¿verdad? Como una contraparte del varón para que pudiera opinar, para que pudieran enfrentar juntos firmemente lo que vendría sobre el hogar, lo que vendría sobre la familia. Entonces, ¿qué estamos mirando en estos tiempos donde las personas no se guían por la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos mirando y hemos visto en el transcurso del tiempo en la sociedad, donde estamos mirando que las familias están totalmente desunidas? ¿Por qué? Porque no se está llevando los propósitos y el plan de Dios. Entonces, hoy la familia, el matrimonio, se está enfrentando a un ataque satánico, yo así lo llamo, un ataque satánico fraguado por Satanás para destruir el matrimonio y para destruir el propósito para lo cual Dios formó a la primer pareja. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en estos tiempos estamos viviendo los tiempos donde se ha levantado una filosofía, ya lo he predicado en otros mensajes, se ha levantado una filosofía en la sociedad que se le llama la ideología de género. La ideología de género atenta contra el plan de Dios, contra el diseño de Dios en el matrimonio y en toda la familia para destruirla. Ese ataque no viene del hombre, ese ataque viene de Satanás utilizando a los hombres. ¿Por qué? Porque la ideología de género quiere implantar en toda la sociedad, ¿verdad?, que la gente puede vivir como quiera, que no es necesario que se casen, que no es necesario, sobre todo, que no es necesario casarse, ¿verdad?, con una persona de diferente sexo como lo instituyó Dios, sino que ellos promueven, ¿verdad?, casamientos con el mismo sexo, personas del mismo sexo, ya sea hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos podemos encontrar que el diseño de Dios fue perfecto y que el diseño de Dios es lo único perfecto y seguro para que una familia pueda subsistir y pueda tener los logros para lo que fue creado. Queridos hermanos, estamos viviendo esos tiempos de la ideología de género, pero nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios y todos aquellos que quieran obedecer los mandamientos de Dios tienen que venir a la Biblia, tienen que venir a investigar. Y si tú, amigo, quizás estás conectado también, quizás te haces la pregunta, ¿por qué me ha ido tan mal en la vida? ¿Por qué no puedo ser feliz en la vida? Quiero decirte que es por falta del conocimiento de Dios y por falta de obedecer a Dios, a las reglas de nuestro Dios. Entonces, como dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, esa ayuda idónea es la mujer. Entonces, la mujer en la historia ha sido maltratada. La mujer en la historia ha sido pisoteada. ¿Por qué? Porque no se ha reconocido el plan de Dios. No quieren aceptar lo que Dios creó y el propósito y el plan de Dios en la familia es perfecto. Entonces,
tenemos que volver al principio, tenemos que volver a los principios de Dios si queremos el bien, si queremos la felicidad. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que es madre también de 3 hijos. Le doy las gracias a Dios. Aquí está mi esposa. Dios la bendiga. Estamos testificando lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso lo hablamos y lo gritamos a los 4 vientos y declaramos que solamente en Jesucristo se puede vivir la vida que le agrada a Dios, que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la palabra de Dios, que es nuestra regla, ¿verdad? Declaramos que solamente así podemos llegar a formar una familia que esté agradando al Dios que creó precisamente la familia. Entonces estamos mirando ese ataque diabólico y satánico queriendo destruir el matrimonio, pero en esta mañana Dios te va a hablar a ti, me va a hablar a mí y te vamos a compartir por medio de las escrituras, ¿verdad?, lo que Dios quiere para tu vida y cómo puedes ser feliz solamente obedeciendo la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar ya conociendo, ¿verdad?, el significado de la ayuda idónea y el significado de por qué Dios creó a la mujer con el propósito de unirla con el hombre y de que formaran un hogar para que glorificaran y dieran bendición al Dios único y verdadero. Entonces vamos a ver el primer punto, que el Señor habla al esposo y a la esposa, ¿verdad? Dice aquí el segundo punto: la mujer y el hombre son llamados a vivir sabiamente en el hogar. El hombre y la mujer son llamados o somos llamados por Dios a vivir sabiamente en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos sabiamente, vamos a tener la facilidad de criar a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos para que ellos se formen en el camino de Dios, para que ellos se formen en la vida, sean buenos estudiantes, sean personas con honestidad, sean personas de bendición en esta sociedad corrompida, en esta sociedad que va de mal en peor. Entonces, somos llamados a vivir sabiamente en el hogar. Esto es muy importante. Entonces, si queremos la felicidad en el hogar, tenemos que vivir y actuar sabiamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Atendiendo a la palabra de Dios, atendiendo a los consejos de Dios, porque aquel que diseñó la familia es nuestro creador, es nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios en el cual hemos creído. Entonces, si nosotros nos avenimos a los consejos de Dios basados en la palabra, tendremos los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra vida. Entonces, la mujer y el hombre son llamados a vivir sabiamente en el hogar. Y vamos a ver que la palabra de Dios lo afirma. Proverbios 14:1, dice la palabra del Señor en Proverbios 14:1. Vamos a ver lo que dice. Bendito sea el Señor. Abran su corazón a la palabra del Señor para que la sabiduría de Dios pueda entrar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Entonces, fíjense lo que dice Proverbios 14:1, cuando Dios llama a vivir sabiamente en el hogar. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Fíjate qué importante. Dice aquí el salmista que la mujer sabia, ¿qué es lo que hace? Edifica su casa. La mujer sabia. ¿Quién es la mujer sabia? Bueno, la mujer sabia es aquella mujer que toma en cuenta el consejo de Dios, que toma en cuenta la palabra de Dios y aprende cada día los conceptos del matrimonio, los conceptos de la vida, los conceptos de cómo criar a sus hijos, de cómo desenvolverse en una sociedad, de cómo desenvolverse en la familia interna también. Entonces, se necesita la sabiduría. ¿De quién viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios, porque de su boca viene la sabiduría. Entonces, Dios nos ha dejado este libro precioso que son las Escrituras, ¿verdad? Para que nosotros, los hombres y las mujeres, obtengamos la sabiduría que necesitamos para edificar nuestra casa, para edificar nuestra familia, para saber cómo vamos a guiar a nuestros hijos. Entonces,
Cuando no se tiene la sabiduría, se cae en la palabra que dice la necia, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Por qué? Porque la necia no está tomando en cuenta el consejo de Dios y quiere vivir su vida en el hogar como le da la gana, sin tomar en cuenta ningún consejo de Dios. Entonces se cae en esa necedad. ¿Y qué es lo que hace la mujer necia? Dice, con sus manos la derriba. Entonces hay una gran diferencia entre la mujer sabia que toma en cuenta a Dios, que toma en cuenta la palabra de Dios. Entonces esa mujer sabia edificará su casa, la llevará correctamente por el camino que Dios quiere, ¿verdad? Que cada uno de nosotros llevemos a la familia y sobre todo la importancia de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos andan en el mundo, en el vicio? ¿Cuántos hijos andan en la perdición? ¿Por qué? Por falta de la sabiduría en los padres, no tan solo en las madres. Por falta de sabiduría en el padre y en la madre, muchos hijos tristemente andan en el pecado. ¿Por qué? Porque desde niños no se les enseñó los caminos de Dios, porque desde niños no se les sembró la sabiduría de Dios en sus corazones, en sus mentes. Entonces, tristemente es lo que estamos viviendo en una sociedad tremendamente caída. ¿Por qué? Porque los valores que deberían existir en la familia en realidad no lo hay. ¿Y cuál es el problema? Que no toman en cuenta a Dios, que no han tomado en cuenta a aquel que creó la familia y aquel que dejó las instrucciones para que cada familia, cada matrimonio, atendiendo a las instrucciones de nuestro Dios, podamos ser felices y podamos crear a nuestros hijos en el camino de Dios, en la disciplina de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un proverbio que dice, en Proverbios creo que es 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, la instrucción tiene que venir bajo la tutela de la sabiduría. Si no tenemos sabiduría de Dios, será muy difícil criar y guiar a nuestros hijos. Entonces, a nosotros se nos ha mandado vivir sabiamente en el hogar, no tan solo con la esposa, sino con nuestros hijos también. Entonces, por eso dice también, hablando de la crianza, con la sabiduría de Dios, dice aquí en el Proverbios, Dios me lo está dando ahorita, en el Proverbios capítulo 1 también dice en el versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, aquí nos dice en la palabra de Dios que la instrucción viene del padre y que la dirección viene de la madre. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, que debemos instruir a nuestros hijos en la vida también. ¿Para qué? Para que ellos se vayan formando en su vida, vayan formando su pensamiento, su mente, ¿verdad? Que ellos vayan conociendo y mirando cómo se vive en la vida, cómo se puede ser feliz, cómo se puede triunfar, cómo se puede tener un buen trabajo, ¿verdad? Cómo se puede ser un buen estudiante. Entonces, cuando el padre instruye bajo la palabra y el conocimiento de Dios, bajo la sabiduría de Dios, dice que la madre, ¿verdad?, también podrá dirigirlo con más facilidad. Entonces, somos llamados a vivir sabiamente en el hogar. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Un llamado a la sabiduría en el hogar. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, fíjense, sabiamente. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Qué tremendo está este versículo. Somos llamados a los hombres, a los varones, a vivir con nuestra esposa sabiamente. ¿Qué dice? Dándole el honor que ella merece, dándole el lugar que ella merece, como la ayuda idónea,
para lo cual fue creada por nuestro Dios, como aquella persona que está a nuestro lado, que nos defiende y que enfrenta los problemas de la vida con el esposo. Pero el esposo dice aquí que debemos de vivir con ellas sabiamente, dándoles el honor que ellas merecen como compañeras y como coherederas de la vida eterna que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, cuántas veces aún en el cristianismo muchas hermanas no han llegado a saborear la verdadera felicidad en Cristo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos o muchos hermanos estamos viviendo todavía la vida antigua del machismo. Todavía no hemos entendido que el machismo es un pecado. No hemos entendido que a Dios no le agrada que agredamos a la mujer verbalmente, que agredamos a la mujer mucho menos, ¿verdad? Físicamente, psicológicamente, sino que Dios nos está llamando y nos ha llamado a vivir sabiamente en el hogar y sobre todo con ellas y con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que haya un orden hermoso, para que haya paz en el hogar, para que haya felicidad y para que juntos podamos y puedan ustedes, queridos hermanos, guiar a sus familias. Pero la mujer debe de recibir ese honor, debe de recibir ese reconocimiento, no tan solo al trabajo que ella tiene cada día como esposa en el hogar, ¿verdad? Que se mata con sus brazos, haciendo todos los trabajos, haciendo las comidas, sirviendo muchas veces, ¿verdad? En la mesa, por lo cual, ¿verdad? Los hijos o nosotros mismos que a veces no lo hacemos, me cuento yo también, a veces no lo hacemos y no les ayudamos a servir en la mesa, sino que creemos dentro de nosotros, ¿verdad? Que ellas como esclavas tienen que servirnos, tienen que servir a nuestros hijos y muchas veces nosotros los varones tenemos la culpa porque no ordenamos, no instruimos a nuestros hijos a que tienen que compartir, tienen que cooperar en los trabajos del hogar, ¿verdad? Porque eso es algo muy hermoso, eso es algo que deberíamos hacer todos, de lo cual me cuento yo también. A mí también me hacen falta muchas cosas, Dios lo sabe, y mi esposa que está aquí, y mi hija que está aquí también, gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Pero somos personas que estamos aprendiendo muchas cosas en la vida y en esta mañana les estamos compartiendo para lo cual fuimos creados como hombres y para lo cual la mujer fue creado también como una ayuda especial, una ayuda idónea para el varón, para que la familia pueda ser una familia hermosa en Cristo Jesús. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que nosotros somos llamados a reconocerlas, a vivir sabiamente en el hogar y a tenerlas en alta estima, porque son coherederas de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos a ver qué nos dice más nuestro Dios, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que fuimos llamados a los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, fuimos llamados a vivir en amor. Vamos a ver lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 9. Vamos a investigarlo, donde Dios dice que fuimos llamados a vivir en amor. Vamos a ver el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Vamos a ver el libro de Eclesiastés, capítulo 9, un versículo muy hermoso, donde Dios nos dice que fuimos llamados a vivir en amor con nuestra esposa. Dice, perdón, voy a tomar un vasito de agua. Dice este versículo precioso. Fíjate lo que dice, querido hermano, yo me estoy gozando porque podemos aprender mucho en la palabra de Dios. Dice, goza de la mujer, fíjate, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¡Qué tremendo! Fíjate lo que dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad. Goza
con la mujer que amas todos los días de tu vida. Todos los días. Que nos gocemos con la mujer, que nos gocemos con nuestra compañera, que nos gocemos con nuestra esposa mientras estemos en esta vida, en esta tierra. Porque esa es la parte que Dios nos ha dado, nos ha permitido. Cuando nos conocimos, Dios permitió que conociéramos a nuestra compañera, a nuestra esposa. ¿Y quién de nosotros no recordamos cuando por primera vez conocimos a aquella que es nuestra esposa? Yo le doy gracias a Dios y delante de Dios lo digo, delante de mi esposa lo digo, que le doy gracias a Dios de ese día que conocí a mi esposa. Y aquí está mi esposa que lo puede testificar con quien quiera, que mi esposa y yo seguido recordamos ese día tan especial cuando yo la conocí y donde yo sentí en mi corazón que ella era la compañera que iba a ser en mi vida. Lo sentí en mi corazón, lo sentí, no sé cómo explicarlo, pero Dios me lo mostró después que esa era la voluntad de Dios, porque Dios nos tenía preparados en nuestra vida, en nuestro destino, conocerle a Él, conocer la palabra de Dios y servirle a Él. Y gracias a Dios por ese día, porque mi esposa es verdaderamente esa ayuda idónea que Dios me ha mandado a mi vida. Es la que me ha ayudado, es la que me apoya, es la que ora por mí, es la que ha estado conmigo en los momentos difíciles, es la que me ha perdonado también mis errores, así como yo a ella también. Y hemos luchado y estamos luchando. Y créanme, queridos hermanos, que yo se los digo de verdad, que es cierto lo que dice este versículo, que debemos gozarnos de la vida con la mujer que amamos. No hay que caer, queridos hermanos, en el odio, no hay que caer en las amarguras que muchas veces cuando no sabemos tratar los problemas, cuando no sabemos tratar esas cosas que vienen a nuestra vida como pareja, a veces caemos en el error de caer en el error de odiar, ¿verdad? De amargarnos la vida y de vivir una vida amargada cada día, y eso no nos viene a bien. Eso incluso hasta nos puede enfermar, no tan solo distanciar del amor de nuestra esposa, del amor de nuestra familia, sino que amarga nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces Dios dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, todos los días, dice, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo que te afanas debajo del sol. Entonces, qué profundos son las palabras de Dios, qué profunda es la palabra dicha y que fue inspirada para que nosotros nos guiáramos, ¿verdad?, por estas instrucciones tan hermosas. Entonces, queridos hermanos y amigos que están mirando, goza con la mujer que amas, gózate con tu esposa, gózate con esa compañera que Dios puso a tu lado para que haya bendición, para que tus oraciones, como dijo el apóstol Pedro, no tengan ningún estorbo, porque quiero decirte que cuando no se vive como Dios manda en su palabra, muchas de las oraciones tienen estorbo y por eso muchas de las oraciones no tienen respuesta. Y se puede estar orando y orando quizás cada día, pero quizás Dios cuando no contesta, cuando no hay un cambio radical en tu vida, ahí en el hogar, ¿verdad? Dios te está hablando que hay algo que tienes que arreglar, que hay algo que tenemos que arreglar antes de orar y antes de poner nuestra petición delante de nuestro Dios. Vamos a ver una pareja ejemplar del Antiguo Testamento, una pareja que se llamó Isaac y Rebeca. Eso lo podemos encontrar en Génesis 24:67. A ver, vamos a ver esta pareja en Génesis. Vamos a ver el libro del Génesis 24. Perdón. Génesis 24, versículo, ¿qué dije? 67. Una pareja ejemplar en el Antiguo Testamento. El contexto de este versículo, bueno, voy a leer el versículo, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, para entender un poquito, tenemos que hablar un poquito del contexto, ¿verdad? Todos sabemos que cuando llegó el tiempo de que
Isaac tomara esposa, su padre Abraham tenía un siervo muy fiel, y Abraham le pidió a su siervo que fuera a un lugar en la Mesopotamia, al lugar donde él había vivido antiguamente, por allá en Padán Aram, por allá en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia. Dice que mandó a su siervo para que trajera esposa para su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham vivía en Canaán, y Abraham se dio cuenta que las mujeres cananeas, las mujeres que habitaban en esa región donde Dios le había mandado que fuera, ¿verdad? Porque le daría en herencia esa tierra a su descendencia. Abraham se dio cuenta que las mujeres no amaban a Dios, que las mujeres no tenían el conocimiento del Dios verdadero, y que las mujeres de aquel tiempo en Canaán deshonraban a Dios con sus cuerpos, deshonraban a Dios con sus actitudes, deshonraban a Dios en toda su forma y manera de vivir. Entonces Dios le pidió a su siervo que fuera y que buscara una esposa de su parentela, de allá de donde él había venido. Entonces el siervo fue, todos conocemos la historia, ¿verdad? Cómo fue con una comitiva en camellos, llevó regalos y le pidió a Dios una señal, que la muchacha que llegara a esa fuente donde llegó él a darle de beber a sus camellos, ¿verdad? Le pidió a Dios diciéndole que la mujer que le ofreciera agua a él y a sus camellos, que esa fuera la elegida, que Dios mismo había, ¿verdad?, determinado y apartado para su patrón, ¿verdad?, para su señor Abraham, pero sobre todo en este caso para su hijo Isaac. Entonces todos conocemos que Rebeca llegó a ese lugar, y todos sabemos, ¿verdad?, que le ofreció agua, y le ofreció agua para sus camellos, y todos sabemos que el siervo fue y arregló todo, dándoles regalos a la familia de esta muchacha tan hermosa, y así es como la trajo. Por eso dice que cuando llegó, en el versículo 67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Fíjate la palabra, la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La amó quiere decir que la respetó, que la cuidó, que la valoró como la mujer amada, como la mujer que Dios le había puesto en su camino para que fuera su compañera. Por eso es importante, ¿verdad?, vivir en amor, y que tenemos que ser ejemplo para los demás como esta pareja ejemplar. Pero también dice en el capítulo 25, versículo 20 y 21, dice en el capítulo 25, versículo 20 y 21, fíjense lo que dice también acerca de Isaac y Rebeca. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Tenía 40 años. Dice, de 40 años, dice, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Mire que cuando se casó a los 40 años, la tomó por mujer, pero resulta que Rebeca era estéril. Pero ¿qué hizo su esposo Isaac? Dice que oró a Jehová por su mujer. Le pidió a Dios que la sanara, le pidió a Dios en oración, ¿verdad?, que ella fuera sanada de su esterilidad para que pudiera tener descendencia, porque la descendencia tenía que venir de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad?, y de ahí la descendencia de Judá hasta llegar a Cristo. Entonces Dios escuchó la oración de Isaac, ¿verdad?, escuchó su oración y le concedió la petición, sanó de la esterilidad de su mujer, la cual concibió, y todos sabemos que de ahí viene Saúl y Jacob, y de ahí de Jacob, ¿verdad?, todos los 12 de las tribus de Israel. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo? No tan solo que dice en el versículo primero, 67, que la amó, ¿verdad?, que la amó con todo su corazón, y que ahí cuando se dio cuenta que estaba enferma, oró por ella. Entonces, esto nos dice, queridos hermanos, que nosotros como esposos tenemos que orar por nuestra esposa en cualquier circunstancia.
ya sea de enfermedad, ya sea de cualquier cosa que le esté pasando a nuestra esposa, tenemos que orar a Dios por ella, tenemos que imponerle las manos, tenemos que clamar a Dios, tenemos que consolarlas, porque a Dios le agrada todas estas cosas, y ser ejemplo como lo fueron ellos en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los patriarcas, ¿verdad? Vamos a ver otro punto muy importante, ¿verdad? Ya vimos que todo lo que estamos mirando, dice, el otro punto es, dice, la lucha de los padres por los hijos, para formarlos en la vida. Hay una lucha en nosotros, en el esposo y la esposa, ¿verdad? Tocante de nuestros hijos, por formarlos en la vida, pero sobre todo por formarlos en el camino del Señor, porque nosotros sabemos que si nosotros los formamos en el camino de Dios, vamos a quitarnos muchos dolores en nuestra vida, vamos a quitarles a ellos muchos problemas y a nosotros muchos dolores. Entonces, la lucha de los padres por los hijos para formarlos en la vida. Génesis 27, 46, vamos a ver qué dice. Génesis 27, 46, vamos a ver qué dice. Vamos a ver un ejemplo también. Todos conocemos que las personas de Canaán, hombres y mujeres, eran muy malas. Entonces, cuando estaban mirando ellos, y dijo Rebeca a Isaac, cuando ya fueron padres, cuando ya ellos estaban formando a sus hijos, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, o de las Eteas, en este caso significan Eteas, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Fíjate hasta dónde llegó el sentir de Rebeca, esposa de Isaac. Dijo algo muy importante, dijo, fastidio tengo en la vida de las hijas de esta tierra, ¿verdad? Entonces dice, si Jacob se casa con una de ellas, ¿para qué quiero vivir? Entonces, querido hermano, qué tremendo. ¿Cómo serían? ¿Hasta qué grado llegarían aquellas mujeres que deshonraban a Dios, que no tenían ningún atributo hermoso para Dios, sino que Rebeca dijo, si Jacob, mi hijo, se casa con una de ellas, ¿para qué quiero la vida? Porque tengo fastidio, estoy fastidiada de ver cómo deshonran a Dios. Estoy fastidiada, dijo Rebeca, estaba fastidiada de ver cómo deshonraban al Dios verdadero, porque eran idólatras, oraban a otros dioses y hacían cosas desagradables delante del Señor y nunca tomaron en cuenta al Dios vivo y verdadero. Por lo cual Rebeca declaró con sus propios labios, si Jacob se casa con una de ellas, ¿para qué quiero la vida? Queridos hermanos, nosotros debemos de guiar a nuestros hijos para que se casen con mujeres de Dios, que se casen con mujeres cristianas, que se casen con mujeres que aman a Dios. ¿Por qué? Porque si conseguimos eso en la vida, ellos van a ser felices, porque una mujer de Dios los va a hacer feliz. Una mujer de Dios será la mujer idónea, esa ayuda idónea para ellos, para que ellos puedan luchar en los problemas de la vida. Entonces Rebeca estaba fastidiada. ¿Para qué quiero la vida? Dijo Rebeca. Pero dice ahí también en el versículo, en el capítulo, dice 28. Vamos a ver el 28, del 1 al 9. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, fíjense lo que le mandó su padre, dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ahí está el consejo. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú, versículo 6, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob,
y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Pero fíjense qué importante, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Versículo 7, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, las cananitas, cananeas, parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Mire, qué diferencia, qué diferente Jacob a Esaú. En el versículo 7 dice que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram para obedecer. Jacob obedeció a su padre y a su madre y no se casó con ninguna cananea, sino que fue a la parentela de sus antepasados para tomar mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con Jacob? Pues Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo hizo feliz en su matrimonio, en su familia. Dios lo bendijo tanto que engendró 12 hijos y todos conocemos la historia. De ahí de los 12 hijos nació José, Benjamín, Judá, de cual viene Cristo. Y fue una bendición muy grande y lo bendijo y lo prosperó. ¿Por qué? Porque este hombre obedeció a su padre y a su madre. ¿Cuántos hijos de cristianos han desobedecido a sus padres, han desobedecido a su padre y a su madre y se han casado con mujeres incrédulas o con hombres incrédulas en el caso de las mujeres? Y te voy a hacer una pregunta, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Yo pienso que a todos mal, porque la Biblia lo revela, que cuando los hijos no obedecen a sus padres y estando en Cristo, no les va a ir bien. Entonces, pero qué bonito es obedecer a Dios y obedecer a nuestros padres cuando conocemos la palabra, y aun cuando no lo conocemos hay bendición, porque hay bendición en la obediencia. Entonces, estamos viendo la lucha de los padres, ¿verdad? Ellos lucharon, Isaac y Rebeca lucharon por Esaú, pero Esaú tomó el otro camino, porque en el versículo 8 dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael. Se fue de sus padres y tomó para sí por mujer a Mahalalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, vemos una diferencia. El que obedece a Dios, el que obedece a sus padres en Dios, es bendecido. Entonces, para nosotros es una lucha y una responsabilidad guiarnos en el camino del Señor para que ellos puedan ser felices. Entramos a otro punto. Vamos a ver un consejo muy importante acerca de advertirles cuando ya están casados, para advertirles del adulterio. Esto es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos como padres y hablemos con nuestros hijos también, que la importancia de entender que debemos de ser fieles a la pareja y que ellos cuando se casen tenemos que enseñarles que tienen que ser fieles a su pareja, porque el mensaje se llama un llamado a la fidelidad. Cuando se forma un hogar, óyelo bien, cuando se forma un hogar, cuando una pareja se une, uno de los enemigos mayores que el matrimonio ha tenido en la historia es la infidelidad, es el adulterio. La infidelidad, que es el adulterio, ha destruido matrimonios, ha destruido familias y lo está haciendo en este tiempo moderno. Lo está haciendo porque la infidelidad está a las puertas de los hogares, está a la orden del día, tanto en el hombre como en la mujer. Pero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, nosotros nos guiamos por el consejo de Dios, y Dios nos advierte en Proverbios 5, primeramente. Vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 5, la advertencia de la infidelidad o del adulterio, las consecuencias que pueden venir y que han venido sobre todos aquellos que han desobedecido la palabra del Señor. Entonces aquí encontramos unos consejos muy bonitos
que queremos compartir con todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Dice Proverbios 5:18 en adelante. Dice el Señor a la pareja, o al varón también. Dice, sea bendito tu manantial. Fíjate bien, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué quiere decir esto? Dice que cuando una pareja se une, Dios dice que debe de ser bendito el manantial de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que la pareja tiene que guardarse en santidad, que la pareja no tiene que tener contacto, no tiene que tener sexo, vamos a hablar claramente, contacto en sexo con otra persona que no sea su esposa, porque de lo contrario caerá en la infidelidad, en el pecado. De lo contrario, si sucede esto, ¿verdad? Manchará su vestido, manchará su alma, ¿verdad? Entonces, por eso dice, sea bendito, sea santo. Bendito quiere decir santo, ¿verdad? Apartado, ¿verdad? Tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate con tu esposa que Dios te ha dado, alégrate con la mujer que es la ayuda idónea para ti, porque Dios te la puso en el camino. Entonces sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Pero dice en el versículo 19, dice, hablando de la alegría o alegrarse con ella, dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Fíjate cómo lo pone la palabra de Dios. Dice que como una sierva amada, como una, como dice, como una graciosa gacela. Fíjate cómo la pone el Señor. Dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. O sea, no te canses, querido hermano, no te canses, querida hermana, de que las caricias de tu compañero, de tu compañera, en este caso hablando de los dos, ¿verdad? Que no se cansen, no nos cansemos ni unos ni otros, sino que haya una satisfacción en todo tiempo. No importa los años que pasen, no importa que lleguemos a los años que tengamos, a los 60, a los 70, a los 80, a los que Dios nos dé. Dice que debe haber una satisfacción y que debe haber un gozo, ¿verdad? Ahí en la pareja, un amor hermoso, un amor de pareja, un amor fiel, un amor de fidelidad. Entonces, qué hermoso es cuando uno vive la palabra de Dios. Qué hermoso cuando uno se esfuerza en vivir. Y si hemos cometido errores en nuestra vida, ¿verdad? Le hemos pedido perdón a Dios, le has pedido perdón a Dios. Si hemos ofendido a nuestra esposa, de cualquier manera que se haya ofendido, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese amor, que ese amor esté en nuestro corazón siempre para nuestra pareja. Pero fíjate lo que dice en el versículo 20. Hace una pregunta a la pareja. ¿Y por qué, hijo mío o hija mía? Dice, ¿andarás ciego con la mujer ajena o con el hombre ajeno? Dice, ¿abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Andarás con la mujer ajena? ¿Por qué? O hermana, ¿por qué andarás con el hombre ajeno que no es tu esposo? O querido amigo o amiga que estás mirando este video, ¿por qué andarás con la mujer ajena? ¿Por qué andarás, querida amiga, con el hombre ajeno? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Dice como una pregunta. No debiera ser así conforme a lo que Dios ha instituido, porque Dios instituyó el matrimonio y el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado porque lo instituyó Dios. Y aunque la sociedad y muchos hombres impíos que se han levantado en esta generación y están atentando contra el matrimonio y están queriendo quitar el matrimonio diseñado por Dios, ¿verdad? Ordenando y dando permiso que se case hombre con hombre, mujer con mujer, porque ellos hablan a los cuatro vientos que eso es normal y que hay libertad y esto y aquello, y dicen, pero yo quiero decirles a toda esa gente que piensa así que están equivocados, que Dios en su sabiduría creó a la pareja con un propósito y no es aceptable hombre con hombre ni mujer con mujer. Eso no viene de Dios, eso es contra natura, eso es contra naturaleza, eso no lo diseñó Dios, lo diseñó Satanás, porque Satanás es experto en echar abajo los planes de Dios, en venir contra las obras de Dios en esta tierra, porque Satanás quiere destruir la obra maravillosa de Dios en el ser humano, pero no podrá.
porque hay un pueblo todavía, aunque pequeño, un pequeño remanente en todo el mundo que está obedeciendo la palabra de Dios, y muchas personas, aunque no sean cristianas, están de acuerdo en lo que Dios ha instituido, y gloria a Dios. Le doy gracias por esas personas que no están siendo contaminadas en su mente, en su cabeza, porque quiero decirte que cuando tú ves la televisión, todos esos personajes que salen en los programas televisivos, están dando promoción a la ideología de género, están dando promoción al homosexualismo, porque ahí mismo salen homosexuales y están sembrando en la mente de los niños y de las personas que eso es normal. Pero quiero decirte que no es normal, es una mentira. Esa es obra de Satanás, que quiere destruir el matrimonio, que fue un diseño de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué abrazarás el seno de la extraña o el seno del extraño? Dice en el 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Dios está mirando, querido hermano, querida hermana, todos tus movimientos. Dios está mirando todos tus caminos, dónde andas. Si lo haces a escondidas, quiero decirte que Dios te está vigilando, y Dios nos está vigilando, y nadie nos podemos esconder de nuestro Dios, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Nuestro Dios es omnisciente, Él conoce tu pensamiento. Nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso. Entonces, nuestro Dios es omnipresente, Él está en todos los lugares. Entonces, dice en el 22, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, si no se le corrige, si no te corriges, hombre, morirás, dice, y errará por lo inmenso de su locura. ¿Por qué? Porque es una locura. Hacer eso es una locura. ¿Te acuerdas cuando David pecó contra el Señor, quitándole a la esposa de su amigo Urías Eteo? He hecho locamente, él lo reconoció. He pecado delante de Dios. ¿Y sabes qué? Ese pecado fue tan tremendo que cuando nosotros lo leemos y lo meditamos, debemos de tener cuidado, y debemos de meditar, y debemos de pensarlo no una vez, sino 10 veces, 20 veces antes de caer en esa trampa de Satanás. Por ese pecado de David se le vino una avalancha de maldición en su hogar. Por ese pecado que cometió David, la espada nunca se apartó de su hogar. Un hijo violó a su hija. Su propio hijo se levantó contra él, queriéndole arrebatar el trono de Israel. Tuvieron que matarlo, su ejército, sus generales. Y cuántas cosas sucedieron en la vida de David por ese pecado, aunque Dios lo perdonó y le pidió perdón. En el Salmo 51 lo podemos comprobar, como David le pide perdón a Dios porque el pecado que él había cometido era tan drástico y tan delicado que él no podía dormir. Él no podía estar tranquilo en su corazón, en su espíritu. ¿Por qué? Porque él sabía que le había fallado al Señor. Porque él declaró, mi pecado está siempre delante de mí. Y hasta que él lo declaró, hasta que él se arrepintió, porque Dios tuvo que enviar un profeta, al profeta Natán, porque David, escondido en su pecado, creía que nada iba a pasar, hasta que Dios se cansó de esperar, que no se arrepentía, y Dios le mandó al profeta Natán, y todos conocemos la historia, cómo le dijo una parábola, cómo le reveló una parábola, y cuando él dijo ese hombre, cuando le habló la parábola de aquel hombre que vino de lejos, ¿verdad? Entonces dice que el hombre que recibió a aquel hombre que vino de lejos tenía muchas corderitas en su manada, pero cuando aquel hombre llegó a su casa, no mató una de sus corderitas, dice, agarró la única corderita de un vecino, de un amigo que tenía, dice, y la mató para hacer fiesta a aquel amigo. Entonces cuando David oye, ¿verdad?, al profeta que le narra ese suceso como si había pasado allí en Israel, dice, ese hombre es digno de muerte. Entonces la voz del profeta vino sobre él y dijo, ese hombre eres tú. Y le empieza a decir todo lo que había hecho en secreto. Le empezó a decir lo que Dios le había revelado, que había planeado matar
a Urías Eteo para quitarle a su mujer, y que había enviado un mensaje a su general para que lo metiera en la batalla, en lo más peligroso, y para que fuera muerto. Entonces, él fue el autor intelectual, él mandó matar a su amigo por arrebatarle la esposa a su propio compañero. Entonces, es tan delicado, queridos hermanos y amigos, todas estas cosas que estamos mirando. Por eso un llamado a la fidelidad es el mensaje de este día. Tengo nada más una lectura para ustedes y termino, porque ya se fue el tiempo. Ya tengo 1 hora predicando y híjole, y se me va el tiempo a mí muy rápido. Vamos a leer Efesios 5, 21 en adelante, para que abran su corazón. Todos los que estén casados, los que tengan compañera, abran su corazón a la palabra de Dios, y con esta terminamos la predicación de la palabra de esta mañana. Dice la palabra del Señor, primeramente en el versículo 21 del capítulo 5, habla a los dos, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Tiene que haber un sometimiento del hombre y la mujer en el temor de Dios. Para que funcionen las cosas, debe haber temor en las dos partes. Pero habla a la mujer enseguida, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es muy importante, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego habla a los maridos: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, fíjate bien, hermano, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, ¿verdad? Así como cuidamos nuestro cuerpo, como también Cristo a la iglesia, que es su cuerpo. Dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dijo Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el consejo del Nuevo Testamento, querido hermano y amigo, que si nosotros obedecemos estas indicaciones, verdaderamente te lo digo, seremos felices en esta vida. Así es de, queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración de acción de gracias por este día, y vamos a orar por las parejas, por los matrimonios. Ayúdenme a orar todos los que están conectados en estos momentos. Ayúdenos a orar por los matrimonios, a concertarnos en una oración para que el Señor siga obrando en sus vidas. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, bendito Señor. En este momento, Padre, te damos gracias, Señor, por cada matrimonio que nos está mirando y que ha oído y escuchado tu palabra, tu consejo, Señor, de este domingo, Señor, tan especial, Señor. Oramos, Señor, por cada matrimonio, Padre, que tú les ayudes, que tú les bendigas, Padre. Que esta palabra quede en sus corazones, Señor, y puedan ponerla por obra, Señor, para que puedan saborear las mieles de la felicidad, las mieles del gozo, Señor, que puedan gozarse con su esposa, con sus hijos, oh Señor, mi Dios, y que puedan obtener la sabiduría por medio de esta palabra, Padre. Señor, los ponemos en tus manos a la familia cristiana y a los que no son cristianos. Te pedimos, Señor, que puedan entregar su vida y su corazón a Cristo. Oramos por ellos, Señor, para que conozcan a Cristo el Señor,
y para que puedan ellos, Señor, venir, Señor, a la salvación y a la vida eterna, Padre. Oramos en general por todos los matrimonios, Señor, en este día, Señor, para que el amor de Jesucristo, Padre, esté en ellos y en cada uno de nosotros, Señor. Que la mujer ame y respete a su marido y que el marido igualmente, Señor, ame a la mujer y la respete y la cuide, Señor. Y que puedan recordar, Señor, el significado de la ayuda idónea, Señor. Que la mujer fue puesta, Señor, para cuidar, Señor, para luchar al lado del marido, Señor. Y que el marido, Señor, tenemos una responsabilidad muy grande, Señor, de dar un buen testimonio, Señor, en esta sociedad corrompida. Ayúdanos, Señor, a hacer la luz y la sal como familia y como matrimonio, Padre. Bendice cada pastor, bendice cada iglesia cristiana, bendice a mis hermanos allá en California, Señor. Oramos por Johnny nuevamente, Señor, que tuvo un accidente, Señor. Sabemos que fue un milagro, Señor, porque, Señor, un tráiler le pasó por sus pies, Señor, y, Señor, ningún hueso fue quebrado, pero sí fue golpeado, mayugado, Señor, ahí amoratado, Señor, y está hinchado, Señor. Oramos por él en este momento, Padre, pidiéndote, Señor, que pongas tu mano poderosa, Padre, sobre sus pies, Señor. Padre, que quites toda hinchazón, Señor, todo morete, Señor, que esté todo golpe interno, Padre, que sea sanado, Padre. Te pido que le des la paz en su alma, Señor, que quites, Señor, toda ansiedad, Padre, todo nerviosismo, en el nombre de Jesucristo lo reprendemos, todo espíritu de nerviosismo, todo espíritu, Señor, que está atacando su mente, todo pensamiento que no viene de Dios, lo echamos fuera, Padre. Levántalo, Señor, Padre, dale el gozo, dale la alegría, Señor, Padre, en este momento. Oro por todos los niños enfermos, también nos han pedido oración, Señor, que tú los sanes, Señor, que tú los sanes y los bendigas, Padre. Oramos por todos los hermanos que estén enfermos, Padre, en todo lugar donde esté llegando, Señor, esta señal, Señor, donde nos has permitido, Padre, predicar y orar por ellos, Padre, que en este momento tu gloria, tu poder y tu misericordia, Señor, se manifiesten, Padre, en sus vidas, en sus hogares, Señor, que tu bendición sea sobre ellos de paz, de gozo, de armonía, Padre, y de prosperidad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, queridos hermanos. Están invitados para el siguiente domingo, si Dios nos da la vida. Estaremos con ustedes transmitiendo desde aquí la iglesia Casa de Oración de la Hacienda del Cabezón, compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Y a todas las madrecitas, Dios las bendiga y pásense un día muy, muy feliz. Y acuérdense que no están solas, ¿verdad? Si sus hijos no han podido llegar a ustedes, Dios está con ustedes porque Dios las ama mucho. Que Dios las llene de bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.